Bueno, dentro de los KPIs en comercio exterior, ya que vimos la data stage, que podemos obtener información de la data stage, tenemos que identificar, en el caso de que seamos empresas IMEX, específicamente, si somos otro tipo de empresas que no tienen programa IMEX, de alguna forma podemos también ver qué podemos generar KPIs de acuerdo a las obligaciones que tenemos. Hay muchísimas, ¿sí? Empresas IMEX, obviamente, se nos va a enfocar o vamos a enfocar principalmente, ¿sí? Al correcto control de las operaciones. Y esto es de forma general, ¿sí? Sabemos que debemos tener un correcto control de operaciones. Los saldos, los vencimientos, de acuerdo al anexo 24, anexo 30, que ahora antes era anexo 31, ¿sí? El tema y el control de los activos fijos, inventario físico y documental. Esto parece sencillo, ¿no? Y realmente lo que queremos es que, ok, tú como Departamento de Comercio Exterior, eres responsable de que el programa IMEX esté vigente. Y mientras pasan los días, pasa una semana, pasa otra semana, pasa un mes, pasa otro mes, y seguimos importando, pues se supone que el programa IMEX está vigente. Pero eso no nos dice nada y no nos refleja nada. ¿Cómo podemos nosotros llevar a un indicador que me diga que el resultado que estoy obteniendo, ¿por qué? Porque estoy obteniendo un resultado, porque mi programa IMEX está vigente, está funcionando? Bueno, yo tengo que identificar dentro de el mismo decreto del programa IMEX cuáles son mis obligaciones como empresa que tiene un programa IMEX. Y entonces, esto lo tenemos que empezar a cuantificar, lo tenemos que empezar a medir, ¿sí? Si es una obligación de forma anual, semestral, mensual, quincenal, y ir cumpliendo con esa actividad o que estamos cumpliendo con esa actividad. Tal vez esto lo hacemos de forma natural, ¿sí? Pero queremos llevarlo a un indicador para que entonces se pueda medir la productividad, se pueda medir la eficiencia y se pueda medir el resultado. Porque muchas veces nos llegó a pasar que mientras no pasaba nada, es decir, mientras no se detenía el embarque, mientras tu programa estaba vigente, mientras no llegaba una auditoría de la autoridad, pues ahí están esos de comercio exterior llenos de papeles, quién sabe qué tanto harán. Y parece que no hace nada, ¿sí? Pero sí se hace, ¿va? ¿Qué identificamos? Obligaciones. Por ejemplo, esto que cuando nosotros solicitamos la autorización del programa IMEX era un compromiso. Una vez que tenemos el programa, se debe de cumplir. El que se realice de forma anual ventas al extranjero por un valor superior a $500,000 o que del 100% de la facturación, por lo menos el 10 sea de exportación. Y eso pues, parece sencillo, ¿no? Hay quien exporta más de $500,000, ya cumplió. Hay quien no llega a exportar los $500,000, pero si vende $100,000 y de esos $100,000, 11,000 fueron de exportación, está cumpliendo con un porcentaje del 11%. ¿Va? El tema no es tanto llegar a las cifras. El tema es que esto se ve reflejado en un reporte anual de operaciones de comercio exterior que nosotros tenemos que presentar a más tardar el último día hábil de mayo. ¿Sí? ¿Qué pasa si no cumplimos, ¿sí? Con presentar este reporte a más tardar el último día hábil de mayo? Al día siguiente aparece suspendido y ahí no puedes importar de forma temporal. Entonces, oye, tengo que preparar toda mi información de qué, de las exportaciones y de dónde lo tomamos. Tengo la data stage, quito las rectificaciones para no duplicar. Oye, y ya tengo mi total de exportaciones, considero constancias, considero virtuales, considero todo, ¿no? Y las ventas totales, solicito la información de la declaración anual al departamento contable o al área fiscal o financiera para que me presten ese reporte. No que me pasen toda la declaración, sino nada más esa hoja donde viene la información. Ingreso a la ventanilla única y pum, y lo hago. Y parece sencillo, ¿no? En 10 minutos ya lo presentaste. Pero no es que en 10 minutos lo hayas presentado. Cada mes estuviste tú haciendo una actividad, recibiendo la data stage,
subiendo la data stage, ¿sí? Generando una data stage por todo el año, como lo vimos, unificando no solamente 3 meses, sino todo el año, ¿sí? Y empezar a realizar ciertos filtros con la data stage, quitar las rectificaciones, hacer algunas sumatorias, validar alguna información para poder presentar tu reporte anual. Que eso se ve reflejado en un cumplimiento en el mes de abril o en el mes de mayo, dependiendo cuándo lo hayas presentado, ¿sí? Y entonces, ya por eso no te preocupas, ¿no? Ya presentaste tu reporte anual, ¿vale? ¿Qué otras obligaciones identifico como empresa con programa? Bueno, destinar las mercancías importadas temporalmente al amparo de un programa para los fines que fueron autorizados. Muchas veces, por ejemplo, ventas, ¿sí? Ventas que tienen ciertos contactos, me llegó a pasar, que de repente decían, oye, es que esta empresa requiere que le vendamos este material que nosotros tenemos y tenemos ahí material de sobra, ¿se lo podemos vender? No, tendrías que cambiarlo de régimen, pagar los impuestos y entonces vendérselo como una venta nacional, con IVA. No, pero es que ellos dicen que tienen programa. Espérame, el programa está autorizado para que yo retorne materiales productivos o materiales que yo sometí a un proceso de elaboración o transformación, no para que yo transfiera materia prima que me fue autorizada a mí para importar de forma temporal. Parece como que, pues para ventas es muy sencillo, ¿no? La negociación, vender, es una venta, la relación comercial con el cliente, bla, bla, bla. Sí, pero tiene un impacto en nuestro programa. Y entonces, pues no lo podemos hacer, ¿no? Identificamos obligaciones. Retornar las mercancías en los plazos que corresponda. Ahí nos vamos a auxiliar del sistema de control de inventarios, en donde nosotros tenemos que estar de forma frecuente, y para mí de forma frecuente es cada mes que concluimos la captura, ya sea manualmente, ya sea a través de los layouts, subiendo la información, ¿sí? Generar nuestros reportes. Capturo las impos, capturo las expos, capturo lo que sea por fuera, es decir, las constancias de transferencia que no vienen en la data stage, me aseguro de tener el 100% de mi operación, genero un respaldo de mi información, ¿sí? Y genero el famoso descargo. El descargo es que el sistema de control de inventarios afecte entradas y salidas a través, si es empresa productiva, a través de las cartas de materiales o los bills de materiales o las listas de despiece o las estructuras, como normalmente le llaman, ¿sí? En donde va la relación del producto, qué componentes utilizo y en qué cantidades utilizo esos componentes para fabricar un producto. Y el descargo no es más que una hoja en donde vemos una gran tarjeta de almacén y vemos cómo se comporta, ¿no? ¿Cuánto entró de material? ¿Cuánto salió y en qué producto salió? Para que finalmente me diga cuánto es el saldo de un material y cuándo es la fecha de vencimiento. Y entonces pueda tomar yo decisiones. ¿Qué decisiones? Por ejemplo, si yo tengo una entrada de un material y tengo un saldo y el vencimiento es en 2 meses, ¿sí? Recuerda que yo estoy revisando, por ejemplo, en mayo, ¿sí? A finales de mayo, la revisión, perdón, la captura de abril o la información de abril, ¿sí? Me puede aparecer un saldo ahí de, oye, te quedan 1000 piezas que se van a vencer en 2 meses. ¿Ok? Esas 1000 piezas, ¿en qué producto van? ¿Ok? Ya identifiqué en qué producto van. Oye, ¿ese producto lo hemos exportado en mayo? Sí, fíjate que ya exportamos ese producto en mayo. ¿Qué quiere decir? En junio, cuando me llegue la información de mayo y yo la suba en junio, va a ir incluido ese producto en una factura, en un pedimento, y los 1000 que tenía de saldo, pues ahí se van a consumir. No necesito cambiarlo de régimen. En caso contrario, si yo veo que no tengo movimientos ya del producto en donde va ese componente, valido si físicamente tengo el material y sí, voy al almacén o pido los reportes de almacén y sí, efectivamente coincidimos, ¿no? Tenemos más o menos las mismas piezas, ellos físicamente y yo documentalmente. Oye, voy a cambiarlas de régimen. ¿Por qué? Porque aunque ahí las tienen, si no las incorporan, yo tengo una fecha de vencimiento de acuerdo a la importación temporal. No sé si hasta ahí me explico, ¿sí? Entonces,
¿Qué tenemos que identificar? Obligaciones de las empresas IMEX. Otra de las obligaciones, mantener las mercancías que se hubieran importado temporalmente en el o los domicilios registrados. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer, lo vamos a ver un poquito más adelante, son las validaciones que tengo que tener en mi sistema, en la página del SAT, de acuerdo a mi buzón tributario, ¿sí? De los domicilios y o el domicilio que tengo. Si yo tengo solamente un domicilio, bueno, no voy a tener tanto problema. ¿Por qué? Pues porque voy a verificar el estatus de mi domicilio, vigente y localizado, ¿sí? Si yo tengo otros domicilios, sucursales o establecimientos, bueno, previamente que hayan sido dados de alta. Y esa es una actividad que tiene que hacer contabilidad. Y de igual forma, mantenerlos como actualizados y localizados. Eso es importante. Para nosotros debemos de tener localizados debemos tener el estatus de localizados ante la autoridad aduanera, ¿va? Registro previo, bueno, si hay algún cambio, aquí, bueno, es la parte contable que normalmente administra los cambios. Llevar un control de inventarios, bueno, pues únicamente cumplir en un KPI en donde nosotros vamos a informar mediante un diagrama, enero, febrero y marzo, ¿sí? La fecha en que recibes la data stage, la fecha en que tú subes o capturas tu información, ¿sí? La fecha en que generas reportes, y por eso estamos diciendo que mi sistema está actualizado, ¿sí? Porque me dice, lleva un sistema de control de inventarios, lo tengo, pero si no lo capturas, si no subes la información, pues no va a estar actualizado, aunque lo tengas. La obligación es tenerlo actualizado. Y entonces, oye, ¿qué hace todo el día este cuate en el Excel y con los expedientes? Haciendo los layout para poder subir al sistema y tenerlo actualizado. Oye, ¿y por qué? Porque es una obligación llevarlo y tenerlo actualizado. Y entonces yo empiezo a graficar, ¿sí? Mi sistema lo tengo y lo tengo actualizado, tengo la captura, ¿sí? Yo te digo, yo llegué en una fecha y tenía 6 meses que el sistema no se estaba alimentando. Tienen el sistema, pero no está actualizado. ¿Y cuál es el problema? Pues que ahorita vemos, ¿no? El 27, causales de cancelación. Te pueden cancelar el programa, ¿no? Bueno, si hay combustible, es un valor volumétrico. Presentación del reporte anual, ¿sí? Ojo, aquí hablábamos de cumplir los requisitos de los $500,000 o el 10%, pero sobre todo el requisito de presentar el reporte anual en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque si no lo hago, me van a suspender. Adicionalmente, el tema del domicilio fiscal, ese es importante, tenerlo localizado, porque la Secretaría hace una validación de lo que dice el artículo 11, fracción tercera, en donde el artículo 11 del decreto IMEX me habla de lo que debo de cumplir para poder solicitar la autorización del programa, y en la fracción tercera me habla de los aspectos fiscales, que tengas firma electrónica avanzada, que el RFC esté activo, que tu domicilio esté localizado, etcétera, etcétera, ¿no? Opinión positiva y bla, bla, bla. Bueno, hacen una validación y si a la fecha el domicilio no está localizado, ¿qué crees? Te van a suspender el programa. Oye, ¿y cuánto tiempo está suspendido? Pues mientras tú no solventes lo que no hiciste, vas a continuar suspendido. Y te van a dar todo el mes de junio, todo el mes de julio y prácticamente todo el mes de agosto para que lo hagas. Si tú no lo haces para finales de agosto, el día 1 de septiembre amaneces cancelado. Oye, ¿en serio me cancelan por no presentar el reporte y o por no tener localizado el domicilio? Sí, te lo van a cancelar. ¿Y qué implica la cancelación? Pues que ya no puedes importar de forma temporal. Y eso puede ser muy peligroso, ¿no? Porque entonces dice alguien, pues importas de forma definitiva. Ok, y el IVA que me estaba no pagando, ahora lo tengo que pagar. Y pues como que no hay lana para pagar ese IVA. En el mejor de los casos, ¿no? Tienes IVA, tienes dinero, pagas el IVA, ¿vale? Pero ¿y si te suspenden el padrón de importadores? Pues ya tampoco puedes importar. Oye, y todo eso por no haber presentado el reporte de operaciones de comercio exterior, sí.
¿O por no tener el domicilio localizado? Sí. Y todavía más grave esta parte, porque dijimos que se presentan ¿cuántos datos? ¿Qué datos se presentan en el reporte anual? Total de exportaciones y ventas totales. Uno lo tengo yo de mi data stage o de mis pedimentos y el otro se lo pido a contabilidad de la declaración anual de los impuestos federales. ¿Sí? No hay mayor ciencia. Oye, ¿y hay quienes incumplen? Sí, nada más dense cuenta. Creo que no está la información tan actualizada, pero suspendidos. Listado de empresas IMEX suspendidas. Ay, bueno, esta no es la oficial, pero bueno. 30 de septiembre del 2022, consulta el listado de IMEX suspendidos en el diario oficial de la Federación para junio, aunque tú desde el 1 de junio estás suspendido, ¿eh? Y aquí te va a decir el número de programa, o sea, IMEX, el número, el año, el RFC y la empresa. Aquí vamos a balconear a más de alguno. Y todos esos están suspendidos por no presentar el reporte anual. No pudieron presentar sus ventas totales y el total de exportación. ¿Sí? Imagínate qué tipos de controles tienen. Parece sencillo, oye, pues nomás son 2 datos. Sí, pero para esos 2 datos tuviste que haber trabajado todo el año. Y es cosa que queremos nosotros reflejar. Todos estos están suspendidos. Todos estos. Vienen ahí en orden alfabético. ¿Sí? Lo primero que hacemos es, pues, obviamente, revisar la lista y ver si no aparecemos. ¿Sí? O si aparece algún conocido, pues brindarle ayuda, ¿no? Listado de IMEX cancelados. Es decir, tuvieron junio, julio y prácticamente agosto. ¿Para qué? Para solventar su declaración, es decir, su reporte anual de operaciones, o cambiar el estatus de su domicilio localizado, y no lo hicieron. ¿Sí? Por presentación de reporte anual, todos estos les canceló el programa. Dejan de tener los beneficios. ¿Sí? Todos estos por incumplimiento, ¿sí? Con el tema de su domicilio. Todos estos se los cancelan. Pierden los beneficios. ¿Sí? Y entonces, oye, ahí te va, ¿eh? Nosotros llegamos a el 1 de junio y podemos seguir importando nuestras mercancías de forma temporal. ¿Qué quiere decir? Presentaste el reporte. Ese es un indicador. A manera de resumen, presentación de reporte anual de operaciones de comercio exterior. ¿Sí? A manera de resumen. Detrás de esa presentación o de esa lámina viene tu soporte de la presentación, tus papeles de trabajo, tu data stage de todo el año, en donde tú trabajaste mediante algunos filtros, quitando algunas columnas, bla, 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 para quitar las rectificaciones, es decir, le pusiste un control B, todas estas que son rectificaciones que están acá, quítamelas, ¿por qué? Porque la rectificación duplica y entonces no lo vamos a duplicar, ¿sí? Mis constancias de transferencia y la declaración anual de la empresa, ¿no? Donde yo puedo ver los ingresos. Un resumen y mi papel de trabajo, ¿va? Activos fijos, pareciera que no solamente es importar en tiempo y forma y como lo hace logística y la soporte que da el área de comercio exterior conforme a la fracción arancelaria, conforme a la revisión del pedimento para que el activo fijo esté en la planta. Hay que tener un control de activos fijos. ¿Por qué? Porque si llegamos a tener una visita domiciliaria, ¿sí? Si llegamos a tener una visita domiciliaria, de lo primero que van a revisar los auditores es, oye, tu activo fijo. Y puede ser de diferente forma. ¿A qué te refieres? Bueno, llegan con un listado de pedimentos donde ellos identifican que esos pedimentos son de activo fijo y te dicen, ¿dónde está este activo fijo? O físicamente llegan, piden ingresar a la planta productiva, ven el equipo
toman un inventario, es decir, a ver, esta máquina, marca, modelo y número de serie o algún dato de identificación de la máquina y te dicen, demuéstrame la legal estancia o tenencia, es decir, dales el expediente de esa máquina. Oye, ¿y eso cómo lo tenemos? Bueno, la recomendación es que llevemos en el mismo sistema de control de inventarios, donde vamos capturando nuestros pedimentos de activo fijo, pues esta información, marca, modelo y número de serie. Adicional, se pide o se solicita que si no se ha hecho, se haga un inventario. En un inventario, normalmente lo que vamos a pedir o a solicitar van a ser recursos, no solamente del área contable fiscal, sino recursos humanos, ingeniería o mantenimiento, para poder llevar a cabo este inventario que nos permita cumplir con la legal estancia o tenencia de las mercancías, ¿sí? Hay que mandar a hacer algunas etiquetas en donde básicamente vas a identificar con un control interno o un número consecutivo el número del activo, la marca, la descripción, el modelo y el pedimento de importación como recomendación, no necesariamente, como recomendación, el pedimento de importación con el que fue ingresada esa mercancía. Pero no necesario, eso es para poder amarrarlo. Pero básicamente hablamos de los datos de identificación. Oye, pero la máquina ya trae una plaquita donde viene esa información. Sí, pero normalmente esa plaquita luego se llega a caer o cuando le dan mantenimiento la pintan y ya se borró la información. La idea es que tú generes unas placas. Hay unos plastiquitos que normalmente puedes mandar a hacer. Obviamente va a costar, pero valúas costo-beneficio. ¿Sí? Ahora, esto, ¿cómo lo vamos a medir? Bueno, nosotros dijimos que ya hicimos nuestro inventario y tenemos identificado todo lo que está físicamente en la planta. Pero día con día tenemos importaciones tal vez de equipos, tal vez de refacciones, tal vez de alguna maquinaria. Pues se establece un proceso para que desde que la mercancía va a ser embarcada, ya sabes que viene en camino, se le asigna un número interno. Adicionalmente, tú ya le solicitaste a compras que el proveedor especifique marca, modelo y número de serie, a reserva de que si cuando llega la mercancía se le hace un previo o no. Normalmente luego decimos que es difícil hacer el previo porque la mercancía se puede dañar, es muy delicada. Bueno, vamos a pensar qué sucede, ¿no? Se valida la información, se paga el pedimento, llega la mercancía a la planta y hacemos el registro en un archivo en común en donde tiene ingreso contabilidad, ingeniería, mantenimiento y comercio exterior a ese archivo para consultar, ¿sí? Por ejemplo, yo lo lleno con el número consecutivo, el número de pedimento, el dato del proveedor, la factura del proveedor, los números de identificación y hay una celda que dice ubicación. Y entonces ahí mantenimiento o ingeniería le van a poner ubicación, línea 4, línea 5, área de rectificado, o es un equipo que viene para calidad, laboratorio de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y tenemos un control. Y entonces, mensualmente, en tu reporte de Data Stage aparece cuántos pedimentos y cuántos pedimentos fueron de activo fijo, ¿sí? Y tuvimos 5 activos fijos en el mes, ¿ok? ¿Qué vas a medir? No solamente mediste ya que los trajiste, que ya están aquí, están funcionando, sino el soporte que yo voy a dar es, oye, ya los tengo registrados, ya los tengo controlados. Le vas a poner un estatus, ¿no? Registrado, no registrado, registrado, pum, 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 los 5 registrados. ¿Cuál es tu soporte? El archivo en común. Porque luego llega a pasar que llegue el activo y luego lleno al archivo. Y pasa un mes y no lo has llenado. Está desactualizado. Tal vez ese no sea un impacto con la autoridad de forma inmediata, pero internamente tiene un impacto. Si de repente se deja de hacer, ¿qué va a pasar? Pasan los meses y ya no lo hicieron. Y entonces tu activo fijo no está controlado. ¿Sí me explico? Entonces, eso es importante, ¿no? Llevar ese control de inventario físico documental de los activos fijos.